¿Cómo llegó a ser ministro de magia y qué hacía antes de asumir ese cargo? ¿Arruinó su carrera anteponiéndola al bienestar de su pueblo? Hoy conoceremos la historia de Cornelius Fudge. ¿Qué onda, magos? Si eres nuevo en el Caldero Chorreado, suscríbete y activa notificaciones para no perderte nada. Hazte miembro y apoya al canal. También puedes enviar tu comentario con el gracias para destacarlo o simplemente dejar un like, compartir o comentar. Todo es bienvenido. Cornelius Oswald Fudge nació en una familia de magos británica. Se desconoce su infancia y adolescencia, pero se presume que estudió en Hogwarts. Presumiblemente tampoco tardó en ingresar al Ministerio de Magia después de terminar sus estudios. Tampoco se sabe en qué puesto inició su carrera, pero durante la Primera Guerra Mágica, él era un funcionario del Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas. Los miembros de ese departamento normalmente eran los primeros en llegar a los lugares donde ocurría un accidente relacionado con la magia. Una catástrofe donde la magia se salía de control, especialmente cuando muggles estaban involucrados, muggles presenciando magia o descubriendo algo. Cornelius Fudge fue ministro junior antes de alcanzar el cargo más alto del gobierno. En ese departamento y función, él no dirigía ni tomaba decisiones importantes, solo tenía un papel administrativo e institucional. Acompañaba informes de incidentes mágicos, supervisaba protocolos y era intermediario entre el departamento y las instancias superiores del ministerio. La madrugada del 1 de noviembre de 1981, tras el asesinato de los Potter y la supervivencia de Harry a la maldición de Voldemort, Sirius Black enfrenta a Pedro Pettigrew por traicionar a sus amigos. El asesinato de 12 muggles se atribuyó a una explosión supuestamente causada por Sirius Black, pero en realidad fue Pedro Pettigrew quien la provocó y fingió su muerte para culpar a Sirius. Cornelius fue de los primeros en llegar y vio a Sirius riendo a carcajadas. Varios cuerpos yacen en un gran cráter en la calle. En esa época, la ministra de magia era una bruja llamada Millicent Bagnold y, mientras ella estaba en el poder en ese periodo tan difícil de la Primera Guerra, bruja. Después de la caída de Voldemort, el Reino Unido comienza a reestructurarse. El principal candidato para el Ministerio de Magia no era Cornelius Fudge, sino Bartholomew Crouch Sr., jefe del Departamento de Ejecución de las Leyes Mágicas. Emprendió una caza de magos tenebrosos, pero al descubrir que su hijo era mortífago, todo cambió. Y un juicio que hizo contra su hijo, en el intento de demostrar que no importaba si era un miembro de su familia o no, él lo castigaría de la misma manera que a cualquier otro. Su nombre se debilitó para el cargo. Ofrecieron varias veces el puesto de ministro de magia a Albus Dumbledore, pero el director de Hogwarts lo rechazó. En este contexto, Cornelius Fudge es nombrado ministro de magia. Un ministro es elegido por voto popular por 7 años y puede ser reelegido sin límite. Pero en tiempos de crisis, el cargo de ministro de magia se ofrece a personas más capacitadas para manejarlo. En 1990, Cornelius Oswald Fudge asume como ministro de magia y cumple sus primeros compromisos oficiales. Visita al primer ministro Muggle para informarle de su nombramiento y compartir información relevante. Pero el primer ministro Muggle pensó que eso era una broma de la oposición. Intentó acabar con su carrera y lanzar a Fudge por la ventana al inicio de su mandato. Fudge no confiaba en nadie. Eso porque él sabía que no era el preferido para convertirse en ministro, que había otros 2 nombres importantes antes que él y que él fue como el que quedó. Entonces, él siempre estaba pidiendo consejos a Albus Dumbledore, y a pesar de ser visto como un poco torpe, aún así tenía una postura conciliadora y cierta popularidad. En 1992, Voldemort embosca a Dumbledore fuera de Hogwarts usando a un profesor para intentar robar la piedra filosofal. El Ministerio de Magia comienza a investigar nombres que tuvieron alguna relación con el mago tenebroso en el pasado. El ministerio empieza a realizar redadas, como interrogar personas y registrar residencias. En este contexto, Lucius Malfoy busca deshacerse de objetos embarazosos que podrían causarle problemas, y coloca el diario de Tom Riddle entre los materiales de Gina Weasley.
En un intento de frustrar a Arthur Weasley, quien era un defensor de los Muggles, haciendo que su propia hija fuera incriminada ahí de atacar a los nacidos de Muggles. Además, eliminaba el problema, culpaba a Arthur Weasley y debilitaba a alguien del ministerio que defendía los derechos de los Muggles. Esto causa una crisis en Hogwarts en 1992 y 1993. La cámara secreta fue reabierta. Alumnos nacidos de Muggles atacados y la mayor preocupación de Fudge era encubrir el caso, no resolverlo. El profeta diario no publica los ataques. Bajo presión del consejo escolar, Cornelius Fudge visita Hogwarts, y su decisión es llevar a Hagrid a Azkaban, ya que, según él mismo, la gente necesitaba ver que él estaba haciendo algo, aunque eso implicara enviar a un inocente sin pruebas a Azkaban con antecedentes falsos. Fudge dudaba de Hagrid y asegura que si atrapan a alguien más, Hagrid será liberado de inmediato. Aunque ya estaba en Azkaban, tras resolver el caso, Hagrid fue liberado. En el verano de 1993, Cornelius Fudge hace una visita de rutina a Azkaban, porque los ministros hacen eso, de todos modos. Él traía una copia del profeta diario de ese día. Fudge se sorprende al ver el estado de Sirius Black, prisionero de máxima seguridad. Él no parecía afectado por convivir con los dementores, a diferencia de otros presos casi locos. En ese momento, Fudge le da a Sirius el periódico que pidió y Sirius ve la foto de la familia. Weasley, que había ganado un premio del Profeta Diario y viajó a Egipto, y reconoce a Pedro Pettigrew, disfrazado bajo su forma de animago. Así, él busca escapar, vengarse, probar su inocencia y proteger a Harry. La fuga de Sirius Black de la prisión fue un shock para la comunidad mágica, sobre todo porque en ese momento nadie sabía que era posible escapar de esa prisión. Se cree que Sirius Black fue el primero en lograrlo, convencidos de que lo atraparían pronto. Fudge alerta al primer ministro Muggle, lo que hace que él active a los medios y comunique sobre el peligro de un hombre loco y fugitivo. Sin mencionar magia, crea una línea directa para Muggles al ministerio, también disfrazada para que Sirius fuera capturado por su conexión. Fudge se niega a contarle a Harry sobre su parentesco con Black, lo que Arthur Weasley desaprueba. Finalmente, Harry escucha a Arthur y Molly hablar del tema. Durante el verano de ese año, Harry termina perdiendo el control, infla a su tía y huye de casa. Eso deja a Fudge extremadamente preocupado, porque él pensó que Harry sería capturado por Sirius. Cuando Harry llega al caldero chorreante, Fudge lo tranquiliza. Le dice que no había ningún problema, que esas cosas pasaban, y entonces Harry se queda hospedado ahí hasta que empiezan sus clases. El ministro está aliviado de que él viva. En un intento equivocado de proteger a los alumnos de Hogwarts, Cornelius Fudge determina que los dementores, los guardianes de Azkaban, se queden en la propiedad de Hogwarts y además que revisen el expreso de Hogwarts, lo que hizo que Harry sufriera su primer ataque debido a su pasado bastante turbulento y doloroso y a la atracción que los dementores sentían por él. Por eso, todos en la escuela encontraban perturbadora la presencia de los dementores. No solo ahí, sino que los habitantes del pueblo vecino, Hogsmeade, tampoco les agradaba en lo más mínimo. Pero Fudge pensaba que hacía un gran trabajo. En octubre, tras ser alertado de que Sirius Black entró a Hogwarts en Halloween, Fudge ordenó que los dementores patrullaran Hogsmeade. En diciembre visita Hogwarts y en las Tres Escobas conversa con los profesores y la señora Rosmerta. Él explica que Sirius había traicionado a los Potter, que reveló su escondite a Voldemort y que su objetivo final era encontrar a Voldemort para que recuperara el poder. Harry oye la conversación, se perturba al saber que Sirius era su padrino y el de la boda de sus padres y se obsesiona con vengarse. En junio, Fudge regresa a Hogwarts para supervisar el caso de Buckbeak, la última audiencia, el último recurso de audiencia que tenía, que termina siendo negado. Él se queda para supervisar la ejecución del hipogrifo. Cuando él nota que el hipogrifo no está tras verlo, ordena buscarlo, pero nadie responde y es en vano. Como la criatura volaba, era más fácil que él buscara en el cielo. Esa noche, después de todos los eventos que ocurren en la Casa de los Gritos, Harry, al descubrir la inocencia de Sirius, ve cómo su padrino es capturado por Snape después de que son atacados por dementores.
Fudge se alegra mucho con la noticia y le promete a Snape que se asegurará de que reciba la orden de Merlín. Pero poco tiempo después, Fudge se entera de que Sirius Black había escapado y Snape se pone furioso, acusando a Harry de haber participado en eso, donde Fudge sale en defensa de Harry, alegando que no había manera de que él lo hubiera hecho porque estaba encerrado en la enfermería, un minuto antes de su conversación al final del año escolar. Tras el intento de los dementores de darle el beso a Harry y absorber su alma, Fudge aceptó retirarlos de la escuela. 1993 fue turbulento por la fuga y casi captura de Sirius Black, pero 1994 fue aún peor. En verano, Fudge tuvo mucho trabajo en los departamentos de Juegos y Deportes Mágicos y Cooperación Mágica Internacional, porque ese año se llevó a cabo la Copa Mundial de Quidditch, cuya final ocurrió en Inglaterra, y el torneo de los Tres Magos se celebraría en Hogwarts. En la final de la Copa del Mundo, Fudge presentó con orgullo a Harry Potter, que estaba en su palco ante otros líderes del mundo mágico. Y todavía durante el verano, Fudge trató de manera bastante ligera la desaparición de una empleada del ministerio, Bertha Jorkins, alegando que ella realmente era algo distraída y que eso era muy típico de ella. Perderse así, desaparecer y no dar noticias. Y él siguió sin prestar la debida atención a ese caso durante el resto del año. Cuando Bartok Crouch Sr. desapareció, Dumbledore afirmó que los casos estaban relacionados. Eso probablemente tenía que ver con Voldemort, pero Fudge insiste en que no veía relación. Incluso sugiere que Bartok Crouch Sr. pudo ser atacado por Madame Maxime, según Harry. Él fue encontrado cerca de la carroza de Bobatom. Y eso muestra cómo Cornelius Fudge era extremadamente prejuicioso con los mestizos. Fudge declara que no todos los que venían de gigantes eran inofensivos, y creía que, por la relación que Dumbledore tenía con Hagrid, él hacía la vista gorda ante eso y también hacía la vista gorda con Madame Maxime. Pero Dumbledore le responde al ministro diciendo que él tenía predisposición a condenarlos porque eran medio gigantes. En la tarea final del torneo de los Tres Magos, Cornelius Fudge sustituyó a Percy Weasley como juez, quien a su vez reemplazaba a Bartemius Crouch, padre. ¿Por qué? Había desaparecido, pero él respondía ahí siendo interrogado por la desaparición y el extraño comportamiento reciente de Bartemius Crouch, padre. Cornelius Fudge reemplaza a Percy como juez. La tercera tarea comenzó al anochecer con toda la escuela alrededor del laberinto. Cuando Harry regresa con el cuerpo de Cedric, Cornelius Fudge se asusta e insiste en que el cuerpo sea retirado del lugar, porque había mucha gente ahí. Él mostraba una preocupación falsa por los padres de Cedric, pero en realidad lo que le preocupaba era cómo eso iba a afectar su carrera. Un alumno murió en el torneo durante su administración, a pesar de que se modificaron las reglas para hacerlo menos peligroso. Cuando Fudge supo que el mortífago responsable de la trampa en el torneo de los Tres Magos fue capturado, él se dirige al castillo acompañado de un dementor para su seguridad personal. El dementor, al percibir a Bartok Crouch Sr., se abalanzó y le dio el beso, succionando su alma. Por eso Bartok Crouch Sr. ya no pudo testificar ni ser útil como testigo, lo que enoja mucho a Dumbledore. Fudge menospreciaba diciendo que el mundo no había perdido nada, que él era un lunático inventando mentiras y que Dumbledore lo creía. En ese momento Fudge cree que Dumbledore busca su puesto y causar caos para desestabilizar el Ministerio de Magia. Él no cree en el regreso de Voldemort y responde hostilmente a las propuestas de Dumbledore. Propongo retirar a los dementores de Azkaban y enviar un emisario de paz a los gigantes. Él considera eso una gran ofensa y dice que lo sacarían del cargo en una semana si supieran que hablaba con gigantes. Tras leer el artículo de Rita Skeeter, que decía que la cicatriz de Harry afectaba su salud mental, Fudge empieza a insinuar que Harry tiene alucinaciones y lo considera un testigo poco confiable, incluso cuando menciona a los mortífagos presentes en el cementerio. Fudge no lo cree y dice que eran nombres conocidos, ya absueltos antes, y que Harry pudo haberlos leído en otro lado. Fudge vuelve a cuestionar la confianza de Dumbledore en Harry, diciendo que por ser ofidioglota no era digno de confianza y tenía alucinaciones. Dumbledore defiende a Harry, afirmando que es tan capaz mentalmente como los demás.
Al final Dumbledore entra y enfrenta a Fudge, diciendo que él estaba cegado por el poder, cegado por el amor al cargo. Y si hacía lo correcto, podría ser el héroe que previno el regreso de Voldemort o el cobarde que no hizo nada y permitió su regreso. Y sí, destruyó todo lo construido en años recientes, pero Fudge, muy molesto, sigue sin creer lo que le dicen. Severus Snape muestra su marca tenebrosa para probar el regreso de Voldemort, ya que el tatuaje en su brazo estaba más fuerte. Minerva también cuestiona a Fudge, pero eso hace que él se irrite aún más y entonces decide retirarse. Harry sugiere una ceremonia para entregar el premio de 1000 galeones, pero por las circunstancias no se realizará. En el verano de 1995, Cornelius Fudge usa su poder e influencia para manipular a los medios. Quienes tenían relación, cercanía o defendían a Dumbledore, así como Harry, eran apartados del ministerio al desacreditarlos. Dumbledore pierde sus cargos prestigiosos como presidente de la Suprema Corte de Magos y jefe de la Confederación Internacional de Magos. Además, Fudge promueve varios cambios en la ley para favorecer su narrativa. Fudge nombra a Percy Weasley ministro junior para espiar a los Weasley por su relación con Dumbledore, mientras Percy buscaba avanzar en su carrera. Apoya al Ministerio de Magia y se enfurece cuando Arthur sugiere que Fudge podría usarlo para espiar a la familia. En vacaciones, Harry es atacado por dementores y usa magia, siendo notificado por el Ministerio. Fudge, apurado, intenta expulsar a Harry de Hogwarts, ignorando las leyes, ya que ningún alumno puede ser expulsado sin audiencia ni por el Ministerio de Magia. Dumbledore va al ministerio para recordarle a Fudge que, por cumplir las leyes, las ignoraba todas. Asegura que Harry se ha escuchado en una audiencia formal, pero Fudge cambia el lugar y la hora para perjudicarlo y que llegue tarde. Dumbledore, siendo astuto, llega al ministerio 3 horas antes porque lo anticipó. Fudge lidera el proceso contra Harry en la Suprema Corte de los Magos y busca desacreditarlo activamente. Durante la audiencia, él seguía negándose a escuchar testigos sobre hechos pasados de Harry, de los cuales ya lo había exonerado. Como el caso de inflar a su tía como un globo, señala el hecho de que Harry ya había sido advertido por usar magia en el segundo año fuera de la escuela. Cuando Harry dice que era un elfo doméstico, lo usan para decir que está inventando. Entonces, Dumbledore se ofrece para traer a Dobby a la audiencia, porque él estaba al servicio de Hogwarts, y Fudge alega que no tiene tiempo para escuchar a elfos domésticos porque quería terminar rápido con eso. Y Dumbledore, si él era un hombre justo y buscaba la verdad, escucharía a todos los testigos necesarios. Tras oír a la señora Fudge, la mayoría de la Suprema Corte absuelve a Harry, lo que frustra a Cornelius Fudge, quien aún intenta expulsarlo. Usó su poder como gobernante para interferir en Hogwarts y crear el decreto educativo 22, y lo hizo en la oscuridad de la noche del 30 de agosto de 1995, extendiendo el poder del ministerio a Hogwarts. El decreto permitía al ministro elegir a un profesor si el director no lo hacía. Y entonces Fudge nombra a su subsecretaria principal, Dolores Umbridge, como profesora de defensa contra las artes oscuras. Eso causó cierta indignación en las personas que estaban viendo lo que estaba pasando en la comunidad mágica, como Griselda Marchbanks, que era una educadora que aplicaba los exámenes de los timos en Hogwarts. Ella renuncia alegando que Hogwarts no era el patio trasero de Fudge y que él no podía convertir la escuela en su plataforma política. Fudge y Umbridge establecieron un programa de enseñanza donde los alumnos no usaban defensa práctica, solo aprendían la teoría en un libro completamente infundado. Esto se debe a que el ministro de magia creía que Dumbledore formaba un ejército para tomar el ministerio. No contento con poner a Umbridge como profesora de defensa contra las artes oscuras, Cornelius Fudge la nombra Alta Inquisidora, dándole poderes casi equivalentes a los del director. De esta manera, el Ministerio de Magia extiende su poder a Hogwarts, haciendo que Umbridge despidiera a profesores e incluso atacara a profesores usando el Ministerio de Magia. La profesora Minerva McGonagall y Hagrid son atacados por aurores, quienes intentan sacar a Hagrid de Hogwarts durante la noche. Umbridge era muy prejuiciosa, igual que Fudge con los mestizos. Cuando Harry Potter rompe una regla de los decretos, Dumbledore asume la culpa y dice que le pidió formar un ejército.
Fudge ordena que lleven a Dumbledore a Azkaban, pero él se niega. Fudge sigue confrontando a Dumbledore y le pregunta si se atrevería a enfrentarlo a él, a Umbridge y a 2 aurores más. Dumbledore responde que no lo haría a menos que fuera obligado, ya que sería muy insensato y no quiere lastimar a nadie. Aislado de Hogwarts, Dolores Umbridge asume la dirección de la escuela, pero fuera de Hogwarts ocurre algo muy preocupante, una fuga masiva de la prisión de Azkaban, 10 criminales peligrosísimos escapan. Y Fudge intenta atribuir eso a Sirius Black, pero la gente empieza a notar que había algo extraño, que esa versión no tenía sentido. Al ignorar repetidamente todas las advertencias y todas las súplicas de Dumbledore, Fudge permitió que Voldemort actuara en secreto durante 1 año, trayendo dementores a su lado, gigantes, hombres lobo, todos esos marginados e insatisfechos con el Ministerio de Magia. En ese tiempo, mortífagos absueltos como Lucius Malfoy aún tenían la confianza de Fudge. Cornelius causó gran daño. Mientras ocupaba su cargo, manipulaba a los medios y protegía sus propios intereses. El Reino Unido estaba en caos. Y entonces, solo cuando fue convocado al Ministerio de Magia, en la noche de la batalla del Departamento de Misterios, y vio a Voldemort con sus propios ojos. Fue entonces cuando simplemente constató que Dumbledore y Harry decían la verdad, obligado a aceptar que estaba equivocado, presionado por el pueblo y los medios. Fudge es destituido 2 semanas después de la batalla del Departamento de Misterios por su culpa. Toda Gran Bretaña no estaba ni un poco preparada para la guerra que se avecinaba. Voldemort y los mortífagos tuvieron 1 año entero para planear, sin ser interrumpidos. Antes de ser exonerado, sin embargo, Fudge hizo intentos desesperados para permanecer en el cargo. Intentó que Dumbledore organizara un encuentro entre él y Harry para pedirle a Harry que declarara en los medios que el ministerio estaba haciendo esfuerzos para combatir a Voldemort. O sea, en resumen, Fudge le estaba pidiendo a Harry que hiciera lo que él decía que Harry estaba haciendo, que era mentir. Pero obviamente Dumbledore no aceptó eso y Harry tampoco lo aceptaría. Antes de ser destituido, Fudge fue amenazado por Voldemort para que renunciara y le entregara el cargo. O de lo contrario, ocurriría una masacre de Muggles, pero Fudge, mostrando inesperada valentía, se niega. Los mortífagos atacan el puente de Brockdale y varios Muggles resultan heridos. Fudge siguió en la política tras ser destituido. Rufus Scrimgeour, antes jefe de los Aurores, es el nuevo ministro de magia. Lo mantuvo como consejero y mensajero, intermediando entre él y el primer ministro, Muggle. En verano de 1996, Cornelius Fudge visita al primer ministro Muggle para informarle que fue destituido, contarle lo ocurrido y que el nuevo ministro iría a hablar con él. Cuando se conocieron todas las consecuencias de las acciones de Fudge, o la falta de ellas, respecto al regreso de Voldemort, la comunidad mágica emitió una condena prácticamente unánime sobre su mandato. Fudge dice después que nunca vio al pueblo tan unido para sacarlo del gobierno. Por esa desaprobación universal ocurrió lo que Dumbledore dijo. Fue recordado como el mayor cobarde en ser ministro de magia. No se sabe qué pasó con Fudge después de que Voldemort mató a Rufus Scrimgeour y tomó el Ministerio de Magia. Tampoco se sabe qué le ocurrió tras la derrota de Voldemort. Sin embargo, su bien más preciado reputación, imagen y carrera estaba arruinado. Porque puso en riesgo el mundo mágico, el mundo Muggle, y por su avaricia se convirtió justamente en el hombre que le dio espacio a Voldemort para actuar. A pesar de todo lo que hizo Fudge, el Ministerio de Magia no parece haber aprendido nada. Antes de ser asesinado, Rufus Scrimgeour también intentó hacer lo que Fudge quería. Fudge planeaba usar a Harry como propaganda tras confirmarse el regreso de Voldemort. Rufus Scrimgeour intentó eso con Harry, pero no tuvo éxito. Scrimgeour, aunque dio su vida en el Ministerio de Magia y no traicionó a Harry ante Voldemort, repitió los mismos errores al priorizar la reputación del ministerio sobre la seguridad del pueblo. Tras la caída de Voldemort, Kingsley Shacklebolt asumió como ministro de magia. Es que todos esos errores y toda esa corrupción cometida por Fudge y por sus antecesores empiezan a deshacerse, empiezan a corregirse,
Y Fudge fue recordado como el mayor cobarde de todos los tiempos, porque, además de todo, no solo se negó a creer en el regreso de Voldemort, pero hizo de todo para poner a las personas como mentirosas, poner a Harry como mentiroso, poner a Dumbledore como mentiroso y hacer cosas a propósito, alterar leyes para beneficiarse. Él es un villano que no lo parece. Esa es la historia de Cornelius Fudge, así que eso es todo, magos. Espero que hayan disfrutado el episodio y conocer más sobre Cornelius Fudge. Espero que la serie profundice más en el personaje, aunque ya sale en la primera temporada, lo cual normalmente no ocurre, ¿verdad? En el primer libro solo lo mencionan, pero en la serie el actor ya está confirmado. Me da curiosidad cómo lo mostrarán y desarrollarán al personaje. Hay tiempo para explorar y descubrir más sobre él. Gracias por ver, nos vemos en el próximo episodio. Travesura realizada.